Buen día. Hoy vengo a hablarles sobre las lagunas aireadas en procesos unitarios de agua residual. Vamos a hablar un poco de eso, del objetivo principal, de cómo funcionan, de cómo es la estructura que deben tener las lagunas para este tipo de procesos y daremos conclusiones y recomendaciones de cada una de estas. Bueno, Principalmente el objetivo de las lagunas aireadas es eliminar la materia orgánica con el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Las lagunas de aireación mecánica, este tipo de lagunas, una laguna aireada consiste en un gran reactor aerobio, por eso son lagunas de aireación y generan oxígeno, por eso es de tipo aerobio. Eh, ¿Qué pasa? Que agitando el agua se produce mayor oxígeno y hace el proceso más eficaz. Son similares a las lagunas facultativas, pero con diferencia que se mejora la oxigenación natural, como bien lo decíamos, mediante aireadores mecánicos que se suministra el oxígeno y mantiene los organismos aerobios en suspensión y mezclados con el agua para alcanzar una elevada tasa de degradación orgánica y así poder darles como un sustrato a los microorganismos y desarrollar mejor el proceso. Bueno, ¿cómo podemos hacer estas lagunas de aireación? Entonces, son más o menos como lo muestra esta imagen, es la laguna en sí y con algunas motores de aireación, son rotacionales. ¿Y cómo se aplica esto en las lagunas aireadas? Entonces, las lagunas aireadas pueden emplearse en zonas rurales o periurbanas. Son especialmente adecuadas en regiones con disponibilidad de suelo de bajo costo y alejado de viviendas y de zonas comerciales. Las lagunas aireadas pueden funcionar en un rango amplio de climas y requiere menos superficie que las lagunas de estabilización. Entonces podemos ver que esta laguna es relativamente pequeña a las lagunas de estabilización, que ya más adelante las veremos. Eh, También son más complejas desde un punto de vista técnico y de explotación. Algunas ventajas de este proceso son la resistencia sobre cargas orgánicas e hidráulicas, elevada reducción de DBO y de patógenos, no tiene problema significativo por insectos o malos olores, puede tratar altas cargas hidráulicas, requiere menos suelo que el lagunaje convencional o natural, y el agua tratada puede reusarse para diferentes otros procesos de maduración. También podemos ver en este caso las desventajas de este proceso. Entonces requiere una superficie extensa de suelo, se requiere una fuente estable de energía eléctrica y tiene elevado consumo de energía, ya que pues se utilizan bastantes motores para producir el oxígeno y así sustentar los microorganismos para hacer eficaz la degradación de materia orgánica, como lo veníamos diciendo. Personal cualificado para la explotación y mantenimiento, y quizá no todos los materiales y partes estén disponibles localmente. Muchas de las partes que hay que se debe tener en cuenta para construirla, hay que importarlos. Entonces, desde la construcción, para hacer los tiempos de retención, hay que tener buena permeabilidad de los suelos. Entonces, de esos materiales nos dicen. Entonces, hay que generar ciertas capas de polietileno o de poliéster para recubrir las capas de la laguna y así poder tener un tiempo de retención y poder tener una buena degradación. Como lo veníamos diciendo, requiere un diseño y construcción dirigidas por expertos. Entonces, los diseños hay que también mandarlos a hacer y tienen que quedar muy bien hechos. Eh, ¿Qué tecnología de aireadores se pueden utilizar? Entonces, la tecnología de las lagunas de aireadores corresponde al proceso de transición entre los sistemas naturales y convencionales, ya que operan con oxigenación mecánica. Pero su infraestructura es simple, el tipo de piscinas impermeabilizadas, como lo venía diciendo. Entonces, la aireación generalmente, como lo podemos ver en este recuadro, entonces son diversos motores
que hacen girar el agua. Estos motores son importados, ya que pues tienen casi tres arañas y son muy difíciles de conseguir y muy costosos. Entonces, como veníamos diciendo, son piscinas de impermeabilización. La aireación generalmente está entregada por equipos de aireación superficial. Estos operan en flujo continuo, sin recirculación de lodos, por esto requiere mayor tiempo de retención en los sistemas convencionales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sin la recirculación de lodos, pues se requiere mayor tiempo de retención hidráulica en la sedimentación y en los donde quedan los lodos. Eh, como bien, los tipos de lagunas aireadas los veremos en un momento, que son laguna aireada de mezcla completa y laguna aireada multicelulares y laguna aireada facultativa. Entonces, estos son algunos de los distribuidores de oxígeno. Entonces, como bien podemos ver los tres tipos de lagunas, que es mezcla completa, multicelulares y facultativa. Estas facultativas, lo veníamos diciendo al inicio, son lagunas que son casi parecidas a lagunas aireadas o de estabilización, pero su finalidad es introducir el oxígeno a la masa líquida. Bueno, como tal, las lagunas de mezcla completa, vamos a ver las lagunas de mezcla completa, son más pequeñas que las de mezcla parcial. Son esencialmente aerobias, ya que pues venimos manejando el oxígeno por elementos mecánicos, y los aireadores sirven para garantizar el suministro de oxígeno y que la biomasa esté en suspensión en el seno líquido. Estos sistemas también se conocen como reactores de mezcla completa. Entonces, mezcla completa equivale a que el oxígeno y que la biomasa está en suspensión en el seno líquido. Recomendaciones y conclusiones del proceso. Entonces, ¿qué podemos recomendar del proceso? Del proceso podemos decir que se recomienda su uso para tratamiento de aguas servidas en poblaciones pequeñas y medianas por su sencillez y bajo costo. Tiene un bajo costo y una buena efectividad. Se aconseja un adecuado manejo de los lodos y que los posibles olores generados sean tratados. Como bien veníamos diciendo, una de las conclusiones más grandes es que las lagunas aireadas permiten la degradación de materia orgánica, constituyen el tratamiento secundario del agua residual y es un sistema económico. Puede operar sin recirculación, que eso equivale a un proceso de fangos activados. Como bien lo podemos ver, acá entraremos a dialogar sobre el proceso de aireación y estabilización.